Salmo 95, verso del 10 al 11, dice algo. Durante 40 años estuve enojados con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en el lugar de mi descanso. Una de las cosas que más me aterraba cuando yo era niño era cuando mis padres me decían que uno les decía algo, hizo alguna travesura, desobedeció, fue grosero, qué sé yo, y que en medio de eso uno fuera a decirle algo a los papás y los papás le dijeran a uno: no me hable porque estoy enojado con usted. ¿A alguien le pasó eso? Yo creo que a la mayoría, ¿no es cierto? Y cuando esto pasaba, en realidad, reitero, me lo merecía. Me lo merecía porque probablemente había hecho algo que no estaba bien. Porque quizá fui mal agradecido, porque quizá me porté grosero o simplemente ofendí a mis padres en algo. Y me aterraba cuando me decían esas palabras, porque eso significaba para mí cero televisión, cero favores, no podía salir a jugar con los amiguitos a la calle. En otras palabras, ese no me hables porque estoy enojado era: estás castigado. Y eso era complejo. Y al crecer, obviamente, maduré en esos aspectos, obviamente, que generaban ese enojo hacia mis padres. El tema es que me casé. Y ahora no era mi papá ni mi mamá, ahora era mi esposa la que me decía a mí: no me hables. No decía: no me hable porque estoy enojado, sino que me decía: no me hables. Y ese no me hables es simplemente estoy enojada. ¿Sabe qué hay detrás de que una esposa le diga a uno: no me hables? Que no hay sexo, que no hay comida, que no hay ayuda, que hay que dormir, y si uno tiene los pies fríos no la puedes tocar porque despiertas esa furia que está en ella. Es decir, en otras palabras, también estás castigado. Y cuando eso sucede, ahí es bueno tener hijos. Ahí es donde yo digo, es una de las ventajas de tener hijos, porque los hijos se convierten en intermediarios cuando hay esas situaciones, ¿no? Es decir, como la esposa no le quiere hablar a uno, entonces uno le dice: vea, Juan, vaya, dígale a la mamá tal cosa. Dice mi mamá que no. Entonces ya tenemos un intermediario, ¿me entiende? Para no tener esas complicaciones de estar tocándole la puerta a esa fiera que está por allá. Lo bueno es que ni mis padres ni mi esposa se han enojado conmigo, gracias a Dios, por largos periodos de tiempo. No es un tema de que ellos están enojados conmigo un mes, una semana, 3 meses. Gracias a Dios, no, esos enojos han durado máximo un día y frecuentemente dura un par de horas. Ahora, si a usted le afecta que sus padres o su pareja se enoje con usted, que creo que nos afecta, ahora piense en el hecho de que Dios se enoje con nosotros, que Dios se enoje contigo, y que Dios no se enoje contigo un día, que no se enoje una semana, que no se enoje un mes, que no se enoje un año, sino que Dios decida enojarse 40 años contigo. ¿Es posible? Sí. Israel lo vivió. Le parecerá extraño, pero en todos mis años que he leído la Biblia, la he leído varias veces y cada vez que uno la lee encuentra cosas nuevas, pero en todas las veces que yo leí la Biblia no me había topado con este pasaje. Más bien no le había prestado atención, por no decir que no lo había leído, porque sí lo había leído. Pero es interesante que cuando yo en estos días estoy leyendo la Biblia, me dé cuenta que en el Salmo 95, en el verso 10 y 11, se registre que Dios estuvo enojado con su pueblo por 40 años. Para que Dios, que es amor, que el amor de Dios fluye, emana naturalmente de él. Para entender eso, que Dios es gracia infinita, que Dios es misericordia infinita, y que en medio de esas características de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia, mantenga su enojo por 40 años, es porque este pueblo era bastante especial. Es porque este pueblo era una cosa de otro nivel. Para que el Dios Todopoderoso decida enojarse de esa manera, es porque Israel era bien fregado. Éxodo 17 describe la razón del enojo de Dios. Dice la historia que en ese momento Israel llevaba aproximadamente entre mes y medio y 2 meses de haber salido de una esclavitud de 430 años. Ellos, Dios les abre el mar, usted lo conoce, están en el desierto y están en estadía
por mes y medio a 2 meses. En esos 2 meses, Israel vio los milagros que en 430 años nunca vio. ¿Qué vio Israel? Como le digo, cruzaron en seco el Mar Rojo. Aparte de eso, vieron cómo Dios envió 10 plagas para destruir al pueblo que los había esclavizado. Aparte de eso, miraron cómo Dios empezó a darles maná, alimento, sin necesidad de pagarlo. Aparte de eso, vieron destruido al mismo ejército de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo, y ese mismo Mar Rojo se encargó de unirse nuevamente para ahogar a sus ejércitos esclavizantes. Y para completar, recibieron agua. Todo el tiempo Dios estuvo con ellos por 2 meses. Ellos vieron lo que en 430 años no habían visto: provisiones sobrenaturales. Después de vivir esto, después de estar 2 meses y vivir esto, dice que el pueblo tuvo sed. Y es normal, estaban en el desierto. El sol del desierto debió de haber sido fatigoso, muy fuerte, pero a la vez tenían una nube que cubría de ese sol intenso. Pero es normal que hayan tenido sed. El problema de Israel aquí, cuando ellos dicen tenemos sed, el problema no era tener sed. El problema era cómo pidieron el agua para saciar su sed. Ellos no dijeron: Señor, necesitamos agua, ayúdanos por favor, gracias por tus milagros, por tus bendiciones, te rogamos que por favor nos des agua porque tenemos sed. No, ellos no hablaron así. Éxodo 17:3 expresa cómo fue la actitud de Israel hacia Dios. Dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? ¿Nota la actitud de Israel? ¿Cómo es la manera, aquí le pregunto, cómo es la manera en la que pides a Dios en medio de tu necesidad? ¿Cómo es la manera en la que te acercas a Dios en medio de tu angustia? ¿Cómo es la manera en que pides a Dios cuando tienes sed y cuando necesitas algo desesperadamente? Cuando el corazón, querida iglesia, es gobernado por el orgullo, tu actitud en medio de tu necesidad siempre será desafiante. Cuando el corazón no tiene una alineación correcta con Dios, cuando no hemos entendido el poder de Dios en nuestras vidas, siempre tendremos una actitud desafiante con Dios. Es decir, que vamos a tener palabras como estas: entonces si eres Dios, pues hazlo. Vamos a empezar a decirle a Dios: eres injusto, lo que tú haces no es correcto, es que no tiene sentido seguirte, no tiene sentido ser cristiano. Al parecer Dios, me va mejor sin ti. Son actitudes desafiantes. Mi pregunta es: ¿qué estás logrando tú con esa actitud? ¿En verdad crees que Dios va a responder a la arrogancia de tu corazón? ¿Crees que en medio de tu necesidad, cuando le hablas con esa altivez a Dios, Dios te va a responder? Escúchame, cada palabra desafiante que levantas a Dios en medio de tu necesidad, lo único que va a hacer es alargar tu estadía en el desierto. Lo único que va a hacer tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, es estancarte donde Dios no quiere dejarte estancado. No se te olvide que la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando tú ves la Biblia, Ana no gritó con arrogancia porque quería un hijo, sino que quebrantó su alma. Y entonces, al quebrantar su alma en humildad, Dios le dio a Ana un hijo llamado Samuel. Job aceptó su prueba y no negoció su fidelidad a Dios al decir: recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Así que Dios no solo lo sacó de la prueba, sino que le dio 2 y 3 y 7 veces más de lo que le había dado antes. David no forzó su trono, porque cuando fue ungido empezó a atravesar las pruebas más difíciles, pero fue fiel y paciente en su proceso, y Dios lo colocó como el rey más grande de la historia. Israel exigió con arrogancia, y Dios prometió: ninguno de ustedes entrará a la tierra del descanso, se quedarán aquí estancados en el desierto y morirán en este desierto. Quiero que usted comprenda, querida iglesia, que Dios no se mueve con tus berrinches espirituales. Dios no se va a mover con tus amenazas.
Dios no se mueve con tu indiferencia. Ahora ya no voy a orar más porque Dios no responde. Ahora ya no voy a leer la Biblia porque Dios no responde. Ahora estoy enojado con Dios. Dios no se mueve con eso. Él no es tu esclavo. ¿Me dice amén a eso o no? Dios no es tu esclavo. Dios es tu Señor. Y si Dios es tu Señor, entiende algo. Cuando lo entiendes, el corazón humilde dirá: Señor, tú sabes lo que haces, y esperaré en ti pacientemente hasta el día en que tú consideres correcto darme lo que necesito y lo que anhelo en mi vida. Quiero que usted entienda que la humildad no debilita la oración, más bien la hace fuerte. La humildad hace que usted se convierta en alguien irresistible al corazón de Dios. A veces pensamos que va a ser nuestro enojo el que va a hacer que Dios haga algo. No, es nuestra humildad la que va a provocar que Dios haga algo. Israel, ante su necesidad, reaccionó con agresividad. Israel, en medio de su necesidad, dice que pusieron a prueba a Dios. Cuando usted lee esa palabra, pusieron a prueba a Dios, literalmente dice que lo desafiaron, que lo retaron, que le dijeron: a ver si eres Dios. Era una actitud muy orgullosa, a tal punto que Moisés tiene que ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Cuando tú lees la historia de Éxodo 17, dice: ¿qué hago con este pueblo? Porque está a punto de apedrearme. Wow. Esta gente de Israel olvidaba rápido. Olvidaron que fueron esclavos por 430 años, y siendo un pueblo más fuerte que Egipto, nunca se levantaron en contra de Faraón. A pesar de que Egipto los golpeaba y abusaba de ellos, siempre mantuvieron la boca cerrada. Pero cuando Dios los mira con beneficio y con gratitud, parece ser que llega un punto en que ellos tienen una amnesia espiritual y se olvidaron de todas las grandezas que Dios había hecho en mes y medio. Estaban recién sacados del hornito, donde Dios les estaba mostrando la gloria más impresionante de la tierra. Pero ellos olvidaron rápido, y en vez de decir: el Dios que abrió el mar puede darme agua, el Dios que me está dando maná puede darme agua, el Dios que nos liberó de 430 años nos puede dar agua. No, ellos expresaron incredulidad y orgullo e ingratitud. Por eso es que Dios decide: en mes y medio has olvidado todo lo que yo hice por ti. ¿No te das cuenta que yo te he mostrado que soy el Dios soberano? Entonces he decidido: no entrarán en mi reposo. Me enojaré con ustedes mientras estén en este desierto. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa no promesa cumplida. Eso significa no tener herencia. Eso significa no tener estabilidad. Significa estar en un desierto hasta el día de su muerte. ¿Cuántos aquí quieren terminar muertos en una prueba? Levante la mano el que quiere eso. ¿Cuántos aquí quieren terminar en estancamiento? ¿Cuántos aquí quieren terminar en un lecho de enfermedad llorando porque no pudieron lograr lo que anhelaban en su vida? ¿Alguien quiere eso? ¿Sabes cómo es que no va a venir eso sobre tu vida? Cuando aprendes a ser humilde en medio de tu desierto. Alguien que me diga amén a eso. Todo esto sucedió por un corazón altivo que olvidaba fácilmente la bondad de Dios, y constantemente Israel dudaba de Dios, dudaba del poder de Dios, a pesar de haber sido testigos de ello. Ellos totalmente estaban hundidos en la incredulidad. Es por eso que hoy deseo que, sin importar la situación que tú estés viviendo, mi anhelo es que salgas de este lugar levantando tus manos y diciéndole: Señor, gracias por todo. Puede levantar su mano y sus dos manos y puede decirle: Señor, gracias por todo. Dígale con todo su corazón: gracias por todo. Amén. Dele un aplauso al Señor por su amor. David para este momento tiene un trono firme. Mire lo que dice el Salmo 103:2. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. David para ese momento, cuando escribe el Salmo 103, está en un trono firme. David tiene una nación rica y poderosa y está en su vejez. Y en su vejez levanta una oración muy particular. Una oración que probablemente no se nos ocurriría a nosotros hacerla. Una oración que en realidad
parece ser que para nosotros no tiene relevancia, porque cuando oramos, nuestra oración siempre se dirige a pedir y a clamarle a Dios por algo. Pero aquí David apunta su clamor en algo específico. Señor, yo te ruego que nunca olvide todas las cosas buenas que has hecho por mí. ¿Por qué David pide esto como una petición prioritaria? Porque el ser humano tiende a olvidar fácilmente. El ser humano tiende a olvidar las cosas buenas que recibe y a retener las malas que le dan. Por ejemplo, hay personas que usted ha tenido al lado suyo que han sido bondadosas, que te han abierto la puerta de tu casa, que te han bendecido, que han orado por ti, que te han edificado. Pero quizá llegó un momento en que esa persona que ha sido tan bondadosa contigo cometió un error, hizo algo incorrecto, y esa falla fue suficiente para ti, con el fin de tú tomar todo lo bueno que hizo esa persona y echarlo a la basura. ¿Por qué hiciste eso? Porque olvidaste todo lo bueno que esa persona hizo contigo. Porque olvidaste toda la bondad que esa persona tuvo contigo. Porque olvidaste toda la misericordia que esa persona tuvo contigo. Eso no solo suele suceder con amigos ni con familiares. Eso también sucede con Dios, ya que son incontables las personas que simplemente decidieron apartarse de Dios porque no recibieron lo que pidieron a Dios. Y en ese momento olvidaron todas las puertas que Dios les ha abierto, porque se enfocaron en la única que Dios les cerró. Porque se olvidaron de todos los sí que Dios les dio y se enfocaron en el no que Dios les brindó. Debes saber que el hecho de que Dios sea Dios no significa que Él siempre te va a decir sí. ¿Me está escuchando o no? Él no te va a decir sí a todo lo que le pidas. Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso, pero Él no te va a decir sí. Habrá cosas que vas a querer en la vida y Dios te va a decir un rotundo no con mayúsculas. No, punto. Te va a cerrar la puerta de una manera que no te esperaba. ¡Bum! Y te la cierra sin compasión. Cuando eso sucede, iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Podrás aceptar la soberanía de Dios con humildad o simplemente olvidarás todo lo que Él ha hecho por ti? Comprende algo, que el no de Dios también es amor. Alguien que me entienda esta palabra hoy y me diga amén. El no de Dios también es amor. Y sí, ese no hace llorar, por supuesto. Ese no te hace quebrantar, por supuesto. Pero lloras porque ves lo que ese no te genera hoy. Cuando Dios te dice no, es porque te afliges, porque lloras. Sencillo, porque tú estás viendo el hoy. Ese no te está afectando el hoy, pero Dios no te está diciendo no porque Dios ve el hoy. Dios te está diciendo no porque ve el mañana y sabe que si Él te dice sí, ese sí te va a destruir la vida en el mañana. Cuando Dios hace algo, nunca lo hace para dañarte, siempre lo hace para protegerte. Por eso Dios nunca está dispuesto a decirnos sí a todo. ¿Cómo puede decirme que el hecho de que Dios no me haya dado hijos, pastores, porque Él me ama? ¿Cómo me puede decir usted a mí que el hecho de que esa oportunidad de trabajo no se me haya dado, me hayan echado del trabajo, es porque Dios me ama? No lo sé. Habrán respuestas que solo podrás entender cuando llegues al cielo y tengas una entrevista con Dios y Dios te explique por qué te dijo no en ciertas cosas de la vida. Pero ten presente algo: Dios nunca busca tu mal, Dios siempre busca tu bien y Dios sabe lo que hace. Dios jamás te cerrará una puerta para amargarte la vida, iglesia. Todo lo contrario, lo haces para que no vivas una vida amargada. Así que nuestra oración debe parecerse a la de David. Señor, que nunca olvide las cosas buenas que has hecho por mí. Sin importar lo que esté pasando, Señor, que nunca olvide las cosas buenas que has hecho por mí. Padre, sin importar el desierto, que nunca olvide que en este desierto tú me has bendecido. Señor, estoy en esta cueva, que nunca olvide que aún en la cueva has enviado cuervos para alimentarme y no me has dejado morir. Sea agradecido con Dios. No empieces a pedirle a Dios lo que quieres. Sea agradecido con lo que tienes. Y entonces aquí veo un David maravilloso porque tiene un diálogo consigo mismo.
Cuando usted ve la versión Reina Valera 60, el salmo comienza diciendo: bendice, alma mía, al Señor. David comienza con un diálogo consigo mismo, con su propia alma. Note eso, nuestra alma es el centro de nuestro ser. Cuando hablamos del alma, estamos hablando que es la matriz de nuestra vida. Todo lo que sale de nuestra vida, todo lo que nosotros somos, está aquí en el alma. Y de aquí salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos, los buenos deseos, los malos deseos. De aquí salen las buenas emociones, las emociones no tan buenas. De aquí salen las decisiones. De aquí sale absolutamente todo. Esta alma prácticamente es la que dirige nuestra vida. Pero llega un momento en que David no permite que su alma le gobierne y dice: bendice, alma mía, al Señor. Lo que David está queriendo decir en este salmo es: alma mía, tienes que bendecir al Señor sin importar lo que esté pasando. Alma mía, tienes que alabar al Señor en medio de los altibajos de la vida. Alma mía, tienes que adorar a Dios a pesar de que sientas que estás vacío por dentro. Otro texto donde David, en medio de su angustia, decide alabar a Dios es el Salmo 42:5, que es mucho más fuerte. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo quiero tener este corazón. Yo quiero tener esta comunión con Dios. Yo quiero tener esta gratitud con Dios como David. Note que David le dice: ¿por qué te abates? Esa palabra abatir significa allí estar encorvado. Ojo, por favor, comprenda lo que le estoy diciendo. Es estar encorvado, hundido y caído por dentro. Eso es abatimiento. Es estar caído hacia adentro. ¿Qué significa eso? Es estar en desaliento profundo. Es perder el vigor interno. Es tener el ánimo desplomado. Es no querer nada en la vida. Es querer tomar todo y tirarlo a la basura. En resumen, es un alma apagada. Es un alma que perdió vida. Y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué debes estar deprimida? ¿Por qué estás caída por dentro? ¿Por qué te sientes completamente destruida? Pero como si fuera poco, le suma algo David, que confiesa lo que le está viviendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa palabra turbar o turbación significa y da la connotación como el estruendo de aguas amenazantes que vienen a abrumar una vida. En otras palabras, lo que está diciendo David con turbación es ansiedad. Aparte de que su alma estaba completamente apagada y deprimida, está ansioso. Siente que hay algo por dentro que no lo deja tranquilo. Y David no se va por allá a estar solo, ni David está por allá pensando: mi vida se acabó. No, un momento. Dice: ¿por qué te estás abatiendo, alma mía, si tengo un trono? ¿Por qué te turbas dentro de mí si Dios ha sido bueno? Si nos rescató de gigantes, si nos sacó detrás de las ovejas, si nos dio bendición, si no nos falta nada, si tenemos el pan en casa, si tenemos una familia bendecida. Sí hay problemas, pero alma mía, no es motivo para que te turbes. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Lo que está diciendo David es: alma mía, nuestro futuro no será depresión ni ansiedad. Nuestro futuro será de bendición, porque aún he de alabarle. Y yo quiero decirte en esta mañana: háblale a tu alma, porque aún he de alabarle. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa algo sencillo. Vamos, apláudele al Señor. Eso significa algo sencillo. No terminarás el resto de tus días llorando, sino alabando a Dios por lo bueno que ha sido. Aleluya. En medio de ese estado, David no pelea con Dios. ¿Y sabe por qué no pelea con Dios? Porque tiene memoria de lo bueno que Él ha sido con él. Él no niega lo que está viviendo. Él no niega que está en tormenta. Él no niega que está en depresión. Él no niega que está en ansiedad. Lo que hace es exhortar a su alma, porque él sabe que Dios ha hecho todo y que lo que tiene que hacer es hacer su parte para que su vida se ancle a Dios en medio de su tormenta interior. Sabes, cuando tú te anclas, hermano, nadie te mueve. Levante su mano derecha y diga: Señor, que tú seas el ancla de mi vida siempre. En el nombre de Jesús te lo pido. No sé cuánto pueda durar tu tormenta interior, pero dile a tu alma: alma mía, espera en Dios, porque aún hay alabanza que darle a Él.
Espera en Dios, porque aún hay adoraciones que debo entonar en el transcurrir de mi vida hacia Dios. Aférrate con todo lo que tienes a la palabra. Aférrate con todo lo que tienes a las promesas y sea agradecido con Dios. Cuando yo soy grato con Dios, en segundo lugar, entonces yo debo entender que Dios no escucha a los orgullosos. No hay nada más repugnante para Dios. Escúcheme estas palabras gruesas. No hay nada más repugnante para Dios que un corazón lleno de orgullo. El orgullo no solo olvida lo que Dios ha hecho, el orgullo también olvida a Dios. Cuando el corazón se vuelve orgulloso, no ve la gracia de Dios como algo inmerecido. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es algo inmerecido? Ok, el orgulloso no ve la gracia de Dios como algo inmerecido, sino que ve la gracia como un derecho exigible. No ve la gracia como algo de amor, sino como algo que tiene que exigir porque soy hijo de Dios. No ve la prueba como una formación. El orgulloso ve las pruebas y los procesos como injusticias divinas. El orgullo del corazón no dice: Señor, si quieres puedes hacerlo. No. El orgullo dice: Señor, tienes que hacerlo. Tienes que sanarme, tienes que prosperarme, tienes que levantarme. Y ese era Israel. A pesar de haber vivido en la esclavitud, a pesar de haber sido pobre, a pesar de haber tenido miseria, Israel era orgulloso y proferían palabras como estas. Mira el orgullo del corazón de Israel. Mejor es volver a Egipto. Queremos otro líder. Extrañamos las cebollas y los ajos de Egipto. No podemos conquistar la tierra. Hagamos dioses y adorémoslos porque ellos nos sacaron de la esclavitud. Qué orgullo tan estúpido el de este pueblo. Veían a Dios y aún así mantenían un corazón orgulloso. Y ese orgullo enoja a Dios y enojó a Dios. ¿Sabe cómo fue el enojo de Dios con Israel? Permitió que toda esta generación vagara por el desierto 40 años. ¿Pero qué tiene que ver eso? Deuteronomio 1:2 me dice cuánto tiempo duraban el peregrinaje de Israel. Dice: por lo general solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Esto representa que el camino de Israel en el desierto debía durar 11 días. ¿Cuántos? 11 días. Menos que el ayuno de 21 días que usted está haciendo. 11 días. La ruta directa era 11 días. Si hacían campamentos, según los historiadores, calculan que se demorarían entre 2, máximo 3 semanas, ni siquiera un mes demorarían en llegar a la tierra prometida. ¿Qué clase de orgullo tenía Israel para que Dios les extendiera su peregrinaje en el desierto? Mire lo que dice Números 14:34. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días. Mire lo que dice Dios. Dios está agresivo con esta gente. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años. Por cada día que ustedes inspeccionaron la tierra, yo les daré un año de castigo. Un año por cada día. Y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. ¿Alguien quiere recibir esa promesa de parte de Dios? Déjeme adherirle otro texto, Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El orgullo de Israel hizo que el camino de 11 días se convirtiera en 40 años, y al parecer ese orgullo los tenía tan nublados, los tenía tan enceguecidos, que no se percataron que por la dureza de corazón quienes estaban pagando no solamente eran ellos, estaban pagando sus hijos. Hicieron que por su orgullo sus hijos sufrieran 40 años en un desierto, porque no decidieron doblegar el corazón delante de Dios. ¡Qué fuerte! Tú dices como padre: yo haría lo que fuera por mis hijos. Entonces rompe tu orgullo y ríndete a Dios. Alguien que me diga amén. Rompe tu orgullo y ríndete a la presencia del Padre, porque no todo lo que daña a un hijo es abandono. Muchas veces lo que va a destruir a tus hijos es tu orgullo de padre y tu orgullo de madre.
que no están dispuestos a recibir corrección, que no se dejan tratar, que no se dejan guiar. Es como si tú le dijeras a Dios: Dios, creo en ti, pero no eres bienvenido a esta casa. No te metas con mis reglas, no te metas con mi corazón, no te metas con la formación de mi familia, no te metas con exigencias. Si quieres entrar, entra, pero no mandes. Tu terquedad espiritual no te afecta solo a ti. Tu frialdad con Dios no solo se queda en ti. Tu resistencia a obedecer abre desiertos donde tus hijos no deberían estar. Abre desiertos que tus hijos no deberían transitar. Israel salió de Egipto, pero su orgullo los dejó fuera de la promesa. Y lo más tremendo es que fueron sus hijos que por misericordia entraron a la tierra de la promesa. Pero escúcheme, esa generación orgullosa no vio a sus hijos entrando a la tierra de la promesa. ¿Sabes qué significa eso? Y para que me lo entiendas te voy a preguntar algo. ¿Tú quieres ser la persona, el padre o la madre, que se queda afuera o el que allana camino para que tus hijos entren tomados de la mano contigo a una tierra prometida? ¿Qué quieres? Si estás en el desierto, acórtalo. Pastor, ¿cómo lo acorto? Ríndete. ¿Cómo acorto mi desierto, pastor? Humíllate delante de Dios. Y entonces Dios va a ver tu cambio profundo y va a terminar tu desierto. Y si por alguna razón Dios te cierra una puerta a ti, que con humildad tú le digas: Señor, aceptaré que me cierres la puerta. Pero esa humildad te va a llevar a tener el privilegio de ver a tus hijos entrando por la puerta que Dios te cerró. Y yo creo que no hay nada más grande en esta tierra que ver a los hijos más grandes de lo que nosotros pudimos haber sido en esta tierra. Alguien dice amén. Pero eso solo se logra con un corazón humilde, humillado delante de Dios. Entienda una cosa: la bendición no se transmite con orgullo, la bendición se transmite con humildad, con rendición delante de Dios. El orgullo, sin lugar a dudas, hace de que te olvides de lo bueno que ha hecho Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 8 del 11 al 13. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar a Dios. ¿De qué? De no olvidar a Dios, al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. No te vuelvas ¿qué? Orgulloso en esos días. Y entonces ¿qué? Te olvides del Señor tu Dios, quien ¿qué? Te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Deuteronomio 8, 19 al 20. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Dios dice: no te vuelvas orgulloso y no me olvides cuando te bendiga. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Israel, aparte de ser orgulloso, Israel era de esa gente que evadía ser confrontado. Éxodo 20, 19 dice: después del suceso de Meriba, Dios decide hablarle a Israel y les dice: entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Pero mire lo que dicen: pero que no nos hable Dios. ¿Cómo la coge ahí? Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Un corazón orgulloso no quiere escuchar a Dios, y no lo escucha porque tiene miedo en ser confrontado. Así que el orgulloso lo que hará es evitar la confrontación. No quiere recibir instrucciones de cómo modelar su vida, de cómo moldear su vida, de cómo cambiar su estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque quiere vivir bajo su propia decisión y bajo sus propios pensamientos. Por eso es que hay muchas iglesias, y sé que lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo esta mañana una vez más, evaden el mensaje de la confrontación. Iglesias que evaden el mensaje del arrepentimiento, porque hay pastores que piensan que si levantan un mensaje de arrepentimiento que confronte a la iglesia, entonces la iglesia se va a reducir.
Lo que en realidad quieren estas iglesias es cuidar al orgulloso, es tomar entonces, poner a las personas con un corazón duro en un stand que diga no tocar. Quieren números dentro de su iglesia, pero no quieren formar discípulos. Iglesias que solamente quieren alimentar el ego de su gente con mensajes humanistas que no llevan al cielo, que no llevan al cambio, que no te proyectan para la venida de Cristo. Escúchame, gente que por recibir mensajes que no los confronta, no saben orar, no saben reprender un demonio, no saben hacer guerra espiritual, no tienen templanza para decirle no al pecado. Es gente que no tiene el carácter para escoger a Dios primero y después el resto. Por este tipo de mensajes es que no tenemos una iglesia preparada para ir al cielo. Como lo dijo un predicador, son gente que son azúcar y papel. Iglesias donde sus altares son circos de entretenimiento, pero no son campos de entrenamiento. Hay gente que a veces me dice: pastor, ¿puedo ir? Cuando van a otra ciudad o a otro lugar. Pastor, ¿puedo ir a esta iglesia? Y yo le dije: sí, ve y disfruta del show, porque de Dios creo que vas a recibir poco. No está mal las luces, no está mal el escenario, no está mal la pantalla, no está mal el buen sonido. Está mal cuando tú conviertes la iglesia en un restaurante que alimente la carne y el alma, pero no el espíritu. Yo sé que aquí no hay amén, debería decir amén, porque usted es un soldado, no es un espectador de circo. Alguien dice amén. El mensaje de Jesús siempre fue: arrepiéntanse. Eso fue lo que dijo Jesús: arrepiéntanse. En otras palabras, el mensaje de Jesús es: he venido a predicarles algo. Cambien su estilo de vida. Si Dios es gracia, claro que sí, pero esa gracia es para el que se arrepiente, no para el que se mantiene en el pecado. No pretendes que la gracia de Dios es para ti cuando hoy pecas, mañana pecas, pasado mañana pecas, y al mes pecas y a los 2 meses pecas. No, Señor, la gracia está disponible para el que se arrepiente y lucha con el pecado para ser libre. Evalúa las mega iglesias de hoy. Tú que te mantienes en YouTube, vétete a una mega iglesia, mira sus mensajes y te retaré, y verás que no tienen ni un mensaje de arrepentimiento. Todos los mensajes de las mega iglesias son mensajes de tolerancia, de una gracia tergiversada, y cuando te hablan del diablo te lo hablan de manera chistosa. Sí, se habla de amor, pero no se confronta. Iglesia, mientras Dios me conceda ser tu pastor, y mientras Dios me dé vida y el privilegio de predicar con su ayuda y bajo su temor, yo no voy a negociar la verdad de la palabra. Siempre me verás aquí, con gorro o sin gorro, diciéndote lo que tienes que cambiar. Yo no voy a adaptar mi mensaje para suavizarte el oído. Escúchame, tienes que cambiar. La verdad de Cristo no se ajusta al hombre. El hombre se ajusta a la verdad de Cristo. Para los que piensan que este tipo de mensaje reduce la iglesia, están equivocados. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento no mata a la iglesia, la revive. No la va a destruir, la construye. Cuando hay un mensaje de arrepentimiento, no la reduce, la multiplica. Porque quien añade no es el hombre, es Dios. Y a Dios le encanta cuando tú te arrepientes. No evitas el confrontamiento. Cuando veas a la presencia de Dios, dile: Señor, confronta a este muñeco. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y en tercer y último lugar, diga conmigo: no voy a olvidar. Pero dígalo con ganas: no voy a olvidar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Probablemente aquí haya personas que estén buscando la bondad de Dios, y cuando obtengan la bondad de Dios, muy probablemente se van a olvidar de Él. Es claro que Dios no te quitará lo que viniste a buscar, te dejará con tu bendición. El tema es que sin Dios, la bendición que obtienes tiene fecha de caducidad. En el momento en que tú abandonas a Dios después de la bondad que recibes, tu bendición entra a fecha de vencimiento. Pero cuando tú recibes la bendición y te aferras a Dios constantemente, tu bendición va a ser eterna. Mientras Dios esté contigo, la bendición estará contigo. Mientras no estés con Dios, la bendición empezará a irse. Por eso mi exhortación en esta mañana, iglesia, es: no olvides. No olvides, no olvides, no olvides y no olvides lo bueno
que Dios ha sido contigo. Pastor, ¿qué debo yo no olvidar? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Primero, lo más grande, te perdonó los pecados. Solo necesito mirar atrás y ver mi pasado. Solo necesito mirar atrás y ver la misericordia que Dios tuvo para conmigo. El hombre perdona hasta donde puede, pero Dios perdona lo que nadie podría. Si Dios no nos hubiera perdonado, estaríamos muertos. Mira lo que dice Romanos 3, 23 al 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No olvides que Dios te perdonó. No olvides que Dios te liberó. No olvides que Dios te proveyó una nueva oportunidad para estar aquí. Lo segundo que Dios hizo y que no debo olvidar es que me sanó. Salmo 103, 3 dice: Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. Dolencias o enfermedades aquí viene de la palabra que significa todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Es decir, que no solo sana físicamente, Dios también sana interiormente. Cuando llegamos deprimidos, desmoronados por diferentes situaciones, una relación amorosa, un maltrato, un abandono de padres, por cualquier cosa, Dios vino con su bálsamo y sanó nuestras dolencias. No olvides que Dios te perdonó. No olvides que Dios te ha sanado. Lo tercero que no debo olvidar es que me rescató. Salmo 103, 4 dice: me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. David aquí está describiendo haber sido sacado de un pozo. Lo que está diciendo David aquí es que Dios lo sacó de una crisis que casi lo lleva a muerte. Y David dice: Él me redimió de la muerte. Yo pensaba que me iba a morir. Yo pensaba que el único camino era suicidarme, pero Dios me sacó de la muerte. Escúchame, iglesia, no te olvides que Dios te sacó del pozo más profundo de tu vida. Y lo siguiente que tienes que agradecerme es abundancia. Salmo 103, 5 dice: colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Como si fuera poco, te colma de bien, porque el plan de Dios es colmarte de bien. ¿Alguien dice amén? Colma de bien a aquellos que no se olvidan de Él. Solo tienes que mirar lo que ahora tienes y te darás cuenta que no hay mayor abundancia en tu vida que tener a Dios de nuestro lado, que ser rodeados de su bendita paz que gobierna nuestro pensamiento y nuestro corazón. Esa abundancia de parte de Dios para nosotros hace que no estemos vacíos, que tengamos plenitud. Por eso quiero decirte hoy, pase lo que pase, pase lo que pase, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que probablemente estén amenazándote para que tu desierto se extienda y tienes que tener cuidado. Yo le confieso, han habido cosas que en estas 2 semanas Dios ha trabajado conmigo profundamente. No le estoy hablando de algo que Dios no me haya confrontado primero. Y en estas 2 semanas Dios me confrontó profundamente porque me hizo entender: hijo, estás hablando con orgullo, me estás reclamando con orgullo. Siento un tono de desafío hacia mí, hijo mío. Fue cuando abro la Biblia y veo el Salmo 95 y le dije a Dios: Padre, no quiero que estés enojado conmigo 40 años. No quiero que por mi orgullo, Señor, yo termine en un desierto sin ver tierra prometida. Perdóname. Y tuve que cambiar ciertas cosas en mi vida, en mis palabras, en lo que decía, en lo que pensaba. Y empecé a decirle: Señor, gracias. Cuando algo no sale bien, Señor, gracias. Cuando no me siento bien, Señor, gracias. Porque no me olvido lo bueno que Dios ha sido conmigo. Aprende a ser humilde delante de Dios. Y que desde hoy tu actitud sea darle gracias a Dios por todo. ¿Alguien dice amén a eso? Por todo.